Tuti, ¿cómo le va? ¿Qué tal, chicos? Buen día a todos los que nos están viendo. Bueno, ayer se debatió el presupuesto, fue el tema un poco de este programa de Bien de Mañana y vos te abstuviste. ¿Qué pasó Exactamente. ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, estamos en finales de junio Sí, y recién estamos votando el presupuesto, o sea que ya el 65% del presupuesto ya fue ejecutado. ¿Qué estamos votando? Real. ¿Qué estamos votando? Nada. Si estuvimos medio año sin saber qué era lo que estaba pasando, cuáles fueron las ejecuciones, qué fue. La realidad es que es cierto, se presentó a mediados de abril, en mayo tuvimos la primera empleada y la verdad que si bien el radicalismo lo tomó como que es una apertura, el tema de que nos digan, bueno, yo por ejemplo, que siempre hago hincapié en el tema de desarrollo comunitario, en ese momento planteé que había 30.000 pesos de partida para salud mental. Me parecía algo realmente irrisorio, ni siquiera creo que es paupérrimo. Y entonces el director el secretario de Hacienda, lo mismo le planteé para discapacidad y me dijo, bueno, pero podemos, decime qué querés para pasar partidas. Y la realidad es, o sea, para que le presentáramos y que ellos como que podían decir, bueno, entonces acá te damos más o acá te damos menos o te damos la mitad. Y la realidad es que eso no es serio. O sea, vos me presentás un presupuesto, podemos charlarlo con mucho tiempo, y yo no te puedo presentar, en el caso de discapacidad hablamos de la capacitación de lengua de señas, que hace 2 años que se aprobó y que todavía el Ejecutivo no lo ejecutó. Entonces él me dijo, bueno, haceme un presupuesto de lo que llevaría la lengua de señas y la verdad que no está bueno eso. Eso no es una apertura. La apertura es que tengamos, como dijo el concejal Galeano, tengamos un presupuesto participativo, que nosotros participemos o en la medida que se pueda, porque tampoco obviamente que el gobierno es de Barroso. Nosotros, pero sí que nos escuchen. Eso es un presupuesto participativo. Pero sobre todas las cosas yo me abstuve porque estábamos votando algo que ya está ejecutado. O sea, ¿qué votamos? La verdad que es cómico decir esto, pero ¿qué estábamos votando? Es más la votación por burocracia que por lo que se estaba haciendo. Claro, era como si fuera una escribanía que íbamos ahí a hacer algo por decir que se votó el presupuesto, nada Claro. más. A estas alturas no tenía ningún sentido. Sí aprobé a partir del capítulo 3 porque tenía que ver y en realidad, porque yo estoy de acuerdo con eso, con el tema de bajar los sueldos a los funcionarios para que, no sé, si decantará en el aumento de sueldo de los empleados municipales. Pero también un presupuesto participativo hace que cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano, pueda entrar a la página del municipio y poder ver mi sueldo, ¿sí? Y el sueldo de todos. Entonces, sabríamos que muchos funcionarios tienen una bonificación. Y la realidad es esa, que nosotros nos podemos bajar los sueldos, pero si vos no bajás las bonificaciones, que son las más altas, igual sigue habiendo muchísima diferencia entre unos y otros. Así que bueno, esa fue mi postura con respecto al presupuesto en cuanto a la votación del mismo, pero también si hubiera sido con anterioridad, hubiera votado en contra, porque yo me enfoco mucho en todo lo que tiene que ver con desarrollo comunitario, porque desarrollo comunitario tiene precisamente las áreas más vulnerables, el área de género, el área de adultos mayores, el área de discapacidad y el área social de aquellas personas que están socialmente y económicamente vulnerables. A la cual no se le da la cantidad de partida o de dinero que deberían tener. Recuerdo, porque no soy muy mala con las cifras, pero recuerdo 30.000 pesos para salud mental
realmente es la nada misma. Y algo de, por ahí voy a faltar a la verdad porque no recuerdo bien, pero algo de 3 millones durante todo el año para adultos mayores. No sé si ustedes han recorrido el barrio Los Abuelos, pero el barrio Los Abuelos, salvo que ellos pongan el dinero para dejar la casa impecable, como ha ocurrido en una señora que nosotros fuimos y que sacó créditos para poder arreglar una casa que no va a ser de ella, ¿sí? Que cuando ella no esté, va a venir otro abuelo. Pero hay 3 o 4 casas que no tienen gas. Entonces, la prioridad del Ejecutivo de volcar una partida a hacer los maceteros de la Avenida Bedia, por ejemplo, deberían estar volcados a esta área que es tan importante. Nosotros fuimos, hoy hace, bueno, si ustedes vinieron caminando, saben que hace muchísimo frío. Y esos abuelos están con una estufita eléctrica. Entonces, pensar en eso, pensar en cómo damos una vuelta del presupuesto hacia los lugares que son importantes. Cultura es importante, y sí, cultura es importante, pero mucho más importante es que un abuelo esté calefaccionado. Y después el tema de discapacidad. En discapacidad hay muchísimo por hacer. De hecho, yo siempre rescato y destaco a Anita Peruso, que es la directora de discapacidad, que hace un trabajo impecable, pero también para poder hacer un trabajo impecable necesitas plata. ¿Sí? Necesitas presupuesto. Y la realidad es que, a mi criterio, se vuelca muy poco dinero a esos sectores. Bueno, y con respecto a educación, en educación, no sé qué decirte, porque, a ver, desde el fondo educativo, durante todos estos años se han gastado 80 millones de pesos en un polo educativo, ¿sí? Siempre fue un polo educativo, siempre se habló de que se estaba construyendo un polo educativo, donde iban a venir carreras terciarias y universitarias, que bien le hace a 9 de julio, porque hay muchísimos chicos que no pueden irse a estudiar al otro lado. Tenemos a los alrededores lugares chiquititos, así como Los Toldos, que hoy cuenta con carreras universitarias. Y ahora no las vamos a tener. Vamos a tener unas capacitaciones y que no son carreras universitarias. Y yo escuchaba recién a Nacho anteriormente que estaba hablando y decía, nunca se habló de traer carreras universitarias o nunca se hizo hincapié en eso. Y eso no es cierto. Cuando empezamos con ¿se acuerda la Fundación Universitaria 9 Juliense, la FUN? Se hicieron algunos convenios con algunas universidades. De hecho, estuvo, no sé si se acuerdan ustedes, la carrera de bibliotecaria que se hizo con la universidad de, no estoy segura, pero era la de Lomas, me parece. Sí, no me acuerdo, pero sí. Pero se hicieron algunos convenios y se trajeron algunas carreras que tenían que ver con, bueno, eso hubiera sido el puntapié inicial para que hoy tuviéramos convenios con diferentes universidades y tener carreras universitarias. Pero nosotros siempre empezamos al revés. Empezamos teniendo un edificio y después pensar en lo que vamos a poner en ese edificio. Y si hacemos un paneo de Bolívar, de Junín, de Olavarría, lo que tenemos es que se empezó primero con traer las carreras, con hacer los convenios, y luego, viendo la cantidad o la afluencia de alumnos o la cantidad de carreras que había, se construyó, como se está construyendo en Olavarría ahora, terminando la Facultad de Medicina, o en Bolívar, que primero se dio en la sede del Fomento Italiana, y ahora ya tienen su propio edificio. Nosotros empezamos al revés. Y la realidad es que está mal. Sí, hay una cuestión que tiene que ver ahí con esta lógica por ahí de cáscara vacía, ¿no? De decir, tengo el edificio, no tengo todavía definido qué voy a hacer hasta ahí adentro, hasta, bueno, ahora que se
que finalmente se determinó. Se hablaba, como decías vos, de un polo educativo que terminó siendo un polo de conocimiento. Y ahí ya en el nombre hay un cambio, digo, y eso también tiene que ver con que no sabemos si va a ser para mejor o para peor, porque la propuesta es innovadora, pero sí que muchas veces se empieza por el camino contrario, se empieza dando carreras de extensión universitaria en un garage o en un edificio prestado para ver cómo resultan. Y después, cuando algo está instaurado y decís, bueno, esto funciona el 9 de julio, se empieza a pensar en tener un... Es que no es una crítica a lo que van a hacer, está bueno estas capacitaciones que van a hacer y demás, pero tampoco necesitas el polo educativo para hacer esas capacitaciones. O sea, vos, digamos, tamaño edificio y tamaña cantidad de dinero que de los nuevejulienses que fue a parar al polo educativo, amerita que al menos haya 2 o 3 carreras universitarias, al menos. Sí, pero también tenés que hacer, que eso hizo mucho hincapié Mauro Esteban cuando fue su campaña, que vos tenés que saber y tenés que tener una estadística y tenés que tener un estudio previo para saber cuáles son las carreras que podés traer acá. Y si bien es cierto que las capacitaciones tienden hacia las empresas, capacitar a las personas para que trabajen en las empresas, trabajen en diferentes ámbitos, las carreras también son importantes para eso, y a la persona que estudia y que se recibe no es lo mismo tener una capacitación que tener una carrera universitaria, incluso traducida en sueldos, ¿sí? Y también la apertura a poder trabajar en el lado que vos decidas. Así que no veo que haya un buen vuelco de esa partida para algo que se podría haber hecho en la FUM. Sí, hay una cuestión que tiene que ver, y ya con esto cerramos porque son las 9:02, pero bueno, que tiene que ver con el presupuesto educativo, que nosotros lo vemos. Por lo menos en el último mes hemos tenido 3 veces una noticia que tiene que ver con el servicio alimentario escolar, que no está funcionando como debería. Y digo, hay chicos que no están comiendo como deberían. Y como poder equilibrar eso. Si bien obviamente el servicio alimentario escolar no es responsabilidad del municipio, o sí, o es mitad de la provincia, mitad del municipio, pero digo, ¿no? Como poder equilibrar esas necesidades es fundamental. Sí, pero además tenés que tener en cuenta lo siguiente, que el fondo educativo no solamente es construir. El fondo educativo tiene muchas áreas. Por ejemplo, capacitar a los docentes. Bueno, hablábamos recién de discapacidad. Vos podés liberar una partida para capacitar a los docentes, por ejemplo, vamos a algo chiquito, dislexia. ¿Sí? Entonces tenés, es para la construcción, para capacitar, para todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, no sé, comprar algún suministro que necesiten los chicos, material que necesiten los chicos en la escuela. Entonces, no volquemos todo en la parte de construcción. Pensemos que también hay otras áreas en la educación que en este momento está haciendo de agua en 9 de julio. ¿Viste? Así que bueno. Nancy, como siempre te agradecemos tu presencia en Bien de Mañana. No, muchísimas gracias a ustedes.